Hola mis queridos amigos y amigas. Qué placer inmenso de volvernos a encontrar con la misma alegría de siempre para compartir con ustedes tu programa Jesucristo, tu única esperanza, por medio de Radio Santina FM 98.5, como hacemos semana a semana. Saludamos con especial cariño a quienes por primera vez se integran a nuestra sintonía y también a aquellos que son nuestros auditores habituales. Por ejemplo, nuestro hermano Raúl, quien nos ayuda semana a semana y que hace posible nuestra transmisión ahí en los controles de Radio Santina FM 98.5. Y también, como siempre, a nuestro querido director, nuestro hermano José González, quien dirige este hermoso programa Jesucristo, tu única esperanza, y que además Él es su creador. Les extendemos a todos nuestra especial y cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Soy tu amigo Miguel Pino y te invito a no separarte de nuestra sintonía porque, como siempre, la invitación es para que pasemos estos minutos juntos, acompañándonos mutuamente. Y porque hoy, como todas las semanas, traemos un interesante tema para conversar, reflexionar, escuchar música cristiana de esa que nos conecta con nuestro Dios. Recuerda nuestros contactos. Nos puedes escribir al WhatsApp más 569-511-277-63. También allí al numerito que aparece en la parte de abajo de la pantalla durante la transmisión y por Facebook Live. Y para eso debes entrar en la página de Facebook de Radio Santina 98.5. Y también recuerda que en la última parte de nuestro programa abrimos la Biblia, la palabra de Dios, para analizar qué nos dice nuestro Dios respecto del tema que estamos abordando en el programa. Mis amigos, para hoy traemos un nuevo tema tan interesante como los temas anteriores, temas de actualidad que luego contrastamos con la palabra de Dios. Recuerden, mis amigos, que todos los temas de contingencia, de actualidad que suceden en la sociedad tienen una respuesta en la palabra de Dios. Porque no debemos olvidar que nuestro Dios es el creador de todo y está al control de todo también. Muy bien, entonces, para ir avanzando con nuestro programa, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y cuando regresemos te voy a anunciar nuestro tema para hoy. Permanece junto a nosotros, que ya venimos. Y los errores sin poder salir, me encontré, no quería estar así.
me hará perder, solo en Él puedo vencer. Vino mi Jesús, rompió cadenas, se sacrificó, pagó mi condena, siempre seguiré la voz de Dios, pues con su amor hoy puedo abrazar salvación. Libre, libre soy, en mi vida hoy lo siento, libre del pecado, porque vivo en el Señor. Libre, libre soy, por su gracia yo soy nuevo, de esclavitud rescatado, solo vivo para Dios. En Cristo soy nuevo, me aferro a su amor, mi vida es seguirle, vivir en comunión, porque libre, libre soy, en mi vida hoy lo siento, libre del pecado, porque vivo en el Señor. Libre, libre soy, por su gracia yo soy nuevo, de esclavitud rescatado, solo vivo para Dios. De esclavitud rescatado, solo vivo para mí, Señor. Y ya hemos regresado, mis amigos, en vivo y en directo para continuar haciendo nuestro programa Jesucristo, tu única esperanza, aquí en Radio Santina FM 98.5. Si te vienes recién integrando a nuestra sintonía, acabamos de hacer nuestra primera pausa musical y corresponde el espacio de anunciar nuestro programa de hoy. Y hoy vamos a hablar de libertad. Nos parece importante, mis amigos, que abordemos este tema porque, aunque es un tema presente en todo tiempo, hoy en día más que nunca pareciera incluso que se hace más urgente. Vivimos en tiempos en que es muy común escuchar sobre la idea de ser libres. Vivimos en tiempos en que las sociedades del mundo, por medio de movimientos sociales o agrupaciones sociales, se unen para reclamar a los gobiernos del mundo la anhelada libertad. Los hombres quieren ser cada día más libres. Hoy está muy de moda no casarse, por ejemplo, y vivir la vida familiar sin ese vínculo familiar para no perder la libertad, dicen algunos. Otros han llegado incluso más lejos en ese aspecto de la vida familiar. Solo comparten algunos momentos juntos con sus parejas, con sus hijos, pero no se atreven a ir más allá en la relación para no perder la libertad y viven incluso en casas separadas. Así están las cosas hoy. Los hijos cada vez quieren ser a más temprana edad independientes, libres, dicen ellos. Vivimos en tiempos en que la propuesta es el desprecio y la desaparición de la figura de la norma, de los modelos morales, esos modelos morales tradicionales, para que los seres humanos sean libres, porque consideran que todos estos modelos sociales que han existido siempre han mantenido a las personas restringidas y sin derechos a expresarse. Así ven las cosas algunas personas. Bueno, mis queridos,
la lista es larga y podríamos pasar mucho tiempo filosofando sobre estos fenómenos sociales, pero después de todo, no venimos a este programa a realizar diagnósticos ni presentar soluciones políticas, sino que lo mencionamos, digo, porque de alguna manera queremos contrastar esta realidad actual con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque después de todo, es esto lo que nos interesa, mis queridos. Y en nuestro tema central o reflexión que hacemos semana a semana en este programa, vamos a ver cuál es la verdadera libertad, esa que proviene de nuestro Dios. Porque déjame darte un pequeño adelanto, mi amigo, amiga. A veces, en el afán de buscar su propia libertad, el ser humano puede caer en sus propias redes, esclavo incluso de sí mismo, sin poder liberarse, y para eso ni siquiera es necesario ser llevado a una prisión con rejas de fierro y grandes candados. Sin embargo, mis amigos, vamos a hablar un poquito más de la libertad antes de entrar en nuestra reflexión preparada para hoy. Y vamos a ver un poquito cómo es que socialmente se entiende este concepto, cómo se aplica a nuestra vida diaria, que es lo que se debe entender y lo que la gente entiende por libertad. ¿Cuáles son los mitos o en qué se equivoca la gente actualmente con este concepto de libertad? Vamos a desarrollar brevemente también la idea de libertad, libertinaje, porque puede haber que más de alguna persona esté en algún error conceptual sobre libertad. Por eso vamos a desarrollar un poquito en qué consiste la idea del libertinaje, y también vamos a explicar de manera muy breve qué es el libre albedrío. Porque, mis amigos, depende mucho de comprender un concepto, la actitud que asumamos de ahí en adelante, sobre todo en la manera en que nos comportamos y socializamos con los demás. Pero antes, mis queridos amigos y amigas, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical, y cuando regresemos vamos a ver algunas definiciones y seguiremos comentando. No te apartes de nuestra sintonía, porque ya volvemos con esto y nuestra reflexión final en la última parte de nuestro programa. Ya venimos. Tormenta fue mi vida, con aparente fe, sintiéndome a tu lado, pero desolada estoy, pretendiendo ser cristiana, he quedado muy atrás. Es mi lucha en esta vida, entre el bien y el mal, los recuerdos de tristeza, lo que ya viví, han marcado mi alma, ya no lo soporto más, necesito una respuesta, porque a mí me sucedió. Necesito hoy tu luz y tu perdón. Cristo me hace libre, no una esclava. Se fija en mi interior, no en mi pasado. Me acepta como hija, aunque haya fallado. Por él
has devuelto la vida, me has devuelto hoy la fe. Hoy mi carga es más ligera que ayer. Cristo me hace libre, no una esclava. Se fija en mi interior, no en mi pasado. Me acepta como hija aunque haya fallado. Por él yo vivo, por eso hoy te digo que te ama. Cristo me hace libre, se fija en mi interior, no en mi pasado. Me acepta como hija aunque haya fallado. Por él yo vivo, por eso hoy te digo que te amo a mí, Y ya estamos de regreso, mis queridos amigos, aquí con nuestro programa Jesucristo, tu única esperanza, en vivo y en directo, a través de Radio Santina 98.5 FM. Y para ti, amigo, amiga, si te estás recién integrando a nuestra sintonía, estamos hablando hoy sobre la verdadera libertad. Antes de la pausa musical, te anuncié que íbamos a dar algunas definiciones sobre cómo se entiende este concepto de libertad socialmente, y también dijimos que vamos a ver la diferencia entre libertad y libertinaje. Eso es, porque puede ser que hay personas que quieren hacer un uso correcto de la libertad, pero sucede que sus actitudes, sus comportamientos, formas de pensar y de cómo ver los fenómenos sociales, estemos haciendo algo totalmente diferente. Por eso es que en nuestro programa de hoy vamos a tratar de dejarlo lo más claro que podamos. Muy bien, entonces vamos a las definiciones. ¿Qué nos dice la literatura sobre la libertad? ¿Qué nos dice el diccionario sobre libertad? Yo seleccioné algunas ideas o definiciones que encontré, entre ellas varias, pero seleccioné apenas estas. Y dice de la libertad: la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Mire, ahí tenemos una definición de lo que el ser humano define por libertad. Hay otra que dice que la libertad es un derecho humano básico. Mire, interesante también esa definición. Otra dice: estado o condición de la persona que es libre y que no está en la cárcel ni sometida, ¿cierto?, a la voluntad de otro.
ni está constreñida por obligación, deber o disciplina. Esa es otra definición sobre libertad. Hay otra que dice: la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad, y lo que establece también una ley. Mis amigos, la libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes situaciones de la vida según sus derechos y su propia voluntad. Mire que hay muchas definiciones que socialmente pueden ser perfectamente aceptables. Y tenemos algunos ejemplos sobre libertad. Por ejemplo, la libertad a elegir. Interesante poder tener la libertad, las personas, poder tener la libertad de elegir. También se habla mucho en nuestra sociedad de la libertad de culto, ¿cierto? Libertad de adorar. También está como ejemplo allí anotada la libertad de expresión. Ahí tenemos unos ejemplos, mis amigos, sobre los tipos de libertad que existen, de los cuales los seres humanos hacemos uso. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo funciona la libertad? Mis amigos, el ser humano obtiene la capacidad de elegir lo que está bien, ya sea por su propia salud, su bienestar o alguna otra situación. Asimismo, puede elegir lo malo, lo que es nocivo para él, su integridad y la de los demás que lo rodean. Esto se llama libertad. Y es una cualidad que todos poseemos, la cual guía y maneja nuestra vida. Eso es lo más importante que creo la mayoría de las personas, por principio básico, lo tienen claro. Ahora, otra pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuál es el valor de la libertad? Y mis amigos, por definición, la libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No estar prisionero es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios aspectos que pueden regir la vida del hombre, como son la religión, la capacidad de expresar sus pensamientos y la ética. Podríamos entonces resumir y decir que libertad es el acto de hacer lo que le parezca conveniente a cada persona sin ningún impedimento. Así se entiende la expresión de la libertad en la sociedad. También dijimos que íbamos a abordar brevemente la idea del libre albedrío. El libre albedrío, mis amigos, no es otra cosa más que la capacidad que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones, o sea, la capacidad de elegir. En el mundo cristiano, esta expresión es conocida cuando apelamos a que Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. O sea, el hombre podía elegir mantenerse fiel y obedecer a su Creador, o también elegir desobedecer y apartarse de Dios, que lamentablemente fue eso lo que el hombre eligió. El libre albedrío también tiene la propiedad de hacernos cargo y asumir sobre lo que elegimos y hacemos. Y nos queda hablar un poquito también sobre el libertinaje, y entonces, ¿de qué estaríamos hablando cuando
alguien hace esa expresión, o a veces hay personas que dicen que hay una confusión entre la libertad y el libertinaje, y de ahí el uso. Y se dice de que el libertinaje es simplemente hacer mal uso de la libertad, porque la libertad tiene sus límites. No debemos olvidar que donde comienzan los derechos del otro, terminan los míos. Esto, mis amigos, es muy cierto. Hay personas que viven en este mundo y se olvidan, al parecer, que hay otros seres humanos muy cerca de ellos y no caen en cuenta de esta realidad y se llevan por delante a medio mundo, se llevan por delante las normas, el orden, los sistemas y los derechos de los demás. Muy bien, mis amigos, ya hemos contextualizado esta situación de libertad del punto de vista humano. Por cierto que sin lugar a dudas, si todos los seres humanos en esta tierra dieran en su vida el correcto uso a la libertad y a su capacidad de elegir, sin duda viviríamos en un mundo más justo. Muy bien, mis queridos, vamos a entrar ya en la última parte de nuestro programa, pero antes vamos a hacer la última pausa musical y cuando regresemos vamos a abrir la palabra de Dios, en donde vamos a conocer respecto de nuestro tema de hoy, en qué consiste la verdadera libertad. ¿Crees, mi amigo, amiga, que se puede ser realmente libre? Bueno, entonces no te vayas, trae tu Biblia y en un momento regresaré para la última parte de nuestro programa, en donde conoceremos la forma correcta de hacer uso de la libertad y el libre albedrío con lo que nuestro Dios nos creó. Quédate con nosotros. Aprisiona en sus redes y te enlaza sin piedad. Perdido te sientes en un mal incierto, sin poder escapar. Tu vida vacía en oscuras tinieblas, la llenas de iniquidad. Y crees que no hay formas para poder escapar. Te puedo cuidar. En Cristo hay libertad. No hay cadenas que aten mi vida más. En Cristo hay libertad. En Él hay refugio, consuelo es mi libertad. Libertad.
guarden por donde quiera que voy. Del fango siniestro me salva mi buen pastor. Rompe las cadenas, me liberta con su amor. Su gloria me cubre, me brinda su protección. Mi Señor, libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Confía en tu Salvador, pues Él es la libertad. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Confía en tu Salvador, pues Él es la libertad. Confía en tu Salvador, pues Él es la libertad. Y les pido que no digan a nadie lo sucedido. Y ya hemos regresado, mis queridos amigos, para hacer nuestra última parte de nuestro programa Jesucristo, tu única esperanza, en vivo aquí en Radio Santina 98.5 FM. Recordarte, sin embargo, nuestros contactos, el WhatsApp más 569-511-277-63, para que nos envíes tus pedidos de oración o comentarios, sugerencias también. Y así continuamos, y espero hayas ido a traer tu Biblia, porque en este momento la vamos a abrir allí, en el capítulo 8 del libro de San Juan, en los versículos 31 al 36. San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 al 36. Pero antes, como ya sabes, vamos a orar a nuestro Dios para que ilumine el mensaje de hoy. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre querido que estás en los cielos, estamos haciendo este programa para nuestros amigos y ha llegado el momento de abrir tu palabra. Y esperamos, amado Padre, que en este acto de abrir la palabra de Dios, en la cita que tenemos para hacer nuestra reflexión, tú abras e ilumines nuestra mente para comprender y nuestro corazón también para atesorar la maravilla del mensaje de Dios para esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús, el Señor de la libertad, así hemos titulado nuestro tema de hoy. Y vamos a leer entonces en la cita allí que dijimos, que se encuentra, ¿cierto?, en el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 31 al 36. El versículo 31
del capítulo 8 de San Juan, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa fue la conversación que sostuvieron los judíos, algunos judíos allí con Jesús. Mis queridos amigos, voy a reiterar el título que tenemos para el tema de hoy, porque es bastante decidor de lo que nosotros queremos dejar con ustedes. Jesús, el Señor de la libertad. El 18 de septiembre es una fecha histórica en nuestro país y está en la memoria de todos los chilenos. Es el Día de la Independencia, una fecha inolvidable. Es el día en que los chilenos celebran el Día de la Libertad. Mis amigos, en la primera parte dijimos varias cosas sobre la libertad. Y en esta última parte retomaremos algunas ideas para irnos familiarizando con esta idea de libertad, pero del punto de vista de nuestro Dios y lo que Jesús dijo sobre libertad. Volvamos un poco sobre lo que venimos diciendo y añadamos que sobre la libertad hay dos subconceptos enfrentados. En primer lugar, es lo que permite las personas decidir si quieren hacer algo o no. Esa es una primera idea. Y en segundo lugar, ser libre no es excusa para no asumir la responsabilidad por lo que una persona haga. ¿Por qué decimos son subconceptos enfrentados? Supongamos lo siguiente: si soy libre y actúo usando mi libertad, no hay razón para que tenga que asumir la responsabilidad de ser acusado por no usar mi derecho a ser libre. La conclusión a esta paradoja es que la libertad es una utopía y que nadie es libre verdaderamente. Frente a este concepto social y político, encontramos al Señor diciendo en el Evangelio según San Juan que leímos: si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. Las palabras de Jesús nos llevan a una conclusión, porque los judíos dijeron: ¿quién nos hará libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Porque Jesús les estaba queriendo decir que hay una libertad falsa. Hay una libertad falsa y hay también una libertad auténtica. Esta libertad auténtica o verdadera, según el Evangelio, solo puede darla el Hijo de Dios. Aquí, mis amigos, amigas, es donde comienza a marcarse nítidamente la diferencia. Por eso es que San Pablo nos recuerda que estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan, dice Pablo, de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. En este día, el texto de la carta de Pablo a la iglesia de Galacia nos sirve de marco para hablar del concepto falso de libertad que maneja el mundo y aún algunos creyentes frente a la verdadera libertad que nos ofrece Dios por medio de Jesucristo. Entonces, diríamos que lo que el mundo llama libertad es falso. Y es falso porque lo que en el fondo se desea es ejercer el libertinaje, que ya definimos arriba. Ese libertinaje o esa libertad convenida para nosotros, para alejarnos cada vez más de Dios, que la Biblia llama pecado, y lo hacemos a plena voluntad cuando nos vamos del lado de Dios a hacer cosas que están en contra de su voluntad. Claramente, Jesús nos advierte: de cierto te digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo quisiera que vayamos entendiendo los mensajes que se están dando y cómo es que de alguna manera vamos a terminar dándonos cuenta, mis amigos, que la libertad que nosotros creemos que tenemos a veces pareciera que no es así. Porque decimos que lo que el mundo llama libertad es falso, porque la realidad es que sus conductas de las personas muestran que son prisioneros de todas las manifestaciones de maldad. Veamos el texto bíblico allí en Gálatas. En Gálatas, allí está el texto bíblico en Gálatas 5, a partir del versículo 19, donde aparecen los frutos de la carne, aparecen mencionados allí. ¿Y qué son los frutos de la carne, mis amigos? Veamos qué dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 19. Y menciona, por ejemplo, como frutos de la carne, la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, la ira. Aparecen allí mencionados las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia. Dice también de las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Las que comúnmente, mis amigos, paradójicamente hacen aquellas personas que se consideran libres. Hay personas que argumentan sobre la libertad religiosa también, dictada en la constitución de los países para proporcionar la idolatría. A veces incluso las leyes están favoreciendo a estos elementos que Pablo menciona como la carne. La hechicería, la fornicación, que ha causado tanto daño. Nadie va con deseos de, como dice también la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando acude a lugares inmorales, cuando visita sitios en internet que alimentan los bajos deseos y la lascivia que tanto daño hacen a las personas y a las familias. También hay que incluir a quienes usan el derecho de la libertad de expresión, muy popular hoy en día, para propiciar que haya entre las personas enemistades, pleitos, celos, ira, contienda y disensiones. En resumen, tenemos que reconocer que en los conceptos mencionados no hay nada que se parezca a una libertad verdadera, sino todo lo contrario. Hay una evidente esclavitud, esclavos para dañar.
no solo a nuestros semejantes, sino ofender a nuestro Dios. Mis amigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la palabra de Dios. La libertad en Cristo, mis amigos, no es libertinaje. Hablemos un poquito sobre esto. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan de nuevo el yugo de la esclavitud. Decía Jesús, también Pablo habla de eso. Por eso debemos estar siempre cercanos a la Biblia, para escuchar de parte de Dios cuál es el deseo del Señor para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Jesús nos dice que jamás la libertad cristiana puede ser usada como pretexto para hacer lo malo, porque ya no somos libres, sino que regresamos al yugo de la esclavitud del pecado. No confundamos eso. La vida cristiana es un cambio en todo sentido. No podemos permanecer con los frutos de la carne que Pablo explicaba y que ya dijimos, y pretender estar al lado de Jesús. Cristo es el amor en la dulzura del Evangelio. Son las promesas del Señor. Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros la que nos estimula al amor. En razón de que es el amor de Cristo el que nos ayuda a vivir conforme a la palabra de Dios, en amor los unos por los otros, en amor por todas las personas. Mis queridos amigos, veamos la libertad verdadera y sus efectos. Vamos a la palabra de Dios nuevamente en Gálatas 5:22. Ahí habla, primero hablamos de los frutos de la carne, ahora habla de los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, parte diciendo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dice, sobre cada uno de estos frutos podemos hacer, mis hermanos, muchos sermones, hacer muchas prédicas, pero voy a resumir cada enunciado divino diciendo que tenemos de parte de Dios en Cristo su amor por nosotros, que lo llevó a la cruz y lo manifiesta cuando movidos por Él compartimos el Evangelio con otros. El gozo que sentimos al sabernos hijos de Dios. Mis amigos, la paz de haber sido reconciliados con Dios es paz por Cristo, quien hizo la paz para nosotros. La paciencia que Dios tiene con nosotros, porque aunque pecamos, Él, de parte de Él, seguimos teniendo el perdón. La bondad de Dios que nos contagia para hacer las buenas obras que Él preparó para que andemos en ellas. También la fe que nos ha dado para confesar su nombre como nuestro Salvador, pero también como el Salvador de la humanidad entera. La mansedumbre que dice el texto, la mansedumbre del Señor, que enseña que debemos aprender de Él, que es manso y humilde, a pesar de que es el verdadero Dios. Esta es sin lugar a dudas la verdadera libertad, que no hay ley para ella, ni está sujeta a ninguna consecuencia, porque Cristo se hizo cargo, se hizo responsable por todos nosotros. Mis amados amigos y amigas en el Señor, y aquellos que nos escuchan semana a semana, para los que celebran el Día de la Independencia, no tiene que ver con una fecha especial para celebrar
una vez cada año. Para los hijos de Dios, el Día de la Independencia es continuo, es una celebración constante. Todos los días tenemos en Cristo libertad verdadera. Libertad del pecado, libertad de la muerte y del infierno de fuego para aquellos que despreciaron la verdadera libertad en Jesús. Cada vez que acudimos a la fuente del perdón, arrepentidos, hay fiesta en los cielos y levantamos las banderas del Evangelio de Jesucristo. Si te gusta tener una fecha específica para celebrar el día que Cristo te liberó, recuerda el día de tu bautismo. Celebra tu bautismo. Y si ya eres bautizado, porque a partir de ese día el Señor te hizo libre y te hizo propiedad de Él. Si aún no eres bautizado, el día de tu independencia está muy pronto a ser una realidad en tu vida. Vuelve a tomar para ti las promesas que están en su palabra. Debes saber que son tuyas, no por lo que si nosotros no los merecemos, sino porque Dios no nos regaló. Los que somos libres no proclamamos la libertad por un día, sino la libertad eterna que en el cielo nos esperan para entrar en el gozo infinito de nuestro Señor. Y cuando ya hayamos despedido al final de este programa, mis hermanos, deseo que todos los que hemos asistido a este espacio podamos proclamar que somos libres, porque Cristo nos hizo verdaderamente libres. Vamos a nuestras casas con nuestros familiares a compartir esta libertad que también está disponible para ellos. Compartamos esta libertad con nuestros amigos e invitarles que todos los días por el Evangelio es el tiempo aceptable para conseguir el día de salvación, el día de libertad. Mi amigo, amiga, yo no sé hasta ahora cuál era tu concepto de libertad. Yo no sé si en tu opinión y sentir te sientes realmente libre. ¿O has descubierto que mientras más libre crees que eres, te ves cada día más esclavo de tus propias ideas y pensamientos? Mi querido amigo, amiga, la libertad no consiste simplemente en hacer lo que queramos. La libertad es Jesús. Jesús es el único que puede libertarte del sentimiento de culpa. Jesús es el único que puede libertarte de los vicios, de las malas prácticas, de los malos pensamientos. ¿Cuántas veces hieres a los demás o a tu misma familia por la práctica de malos hábitos, malas costumbres, vicios de los cuales también muchas veces quieres parar pero no puedes? La esclavitud es más fuerte que la idea de ser libres. Mi amigo, amiga, te digo una vez más, Jesús es el único que realmente puede hacerte una persona libre, porque Él ya pagó tu libertad. Y yo te pregunto, ¿realmente quieres ser libre? ¿Quieres liberarte de la vida atormentada que llevas? Yo te invito para que vayas a Jesús. Yo te acompaño hasta la presencia de Jesús y te presento a Él. Tú solo debes hacer una sola cosa. Acepta a Jesús y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y yo voy a orar por ti para que Jesús transforme tu vida y a partir de hoy tengas tu fecha de independencia de la esclavitud de la vida en un día de victoria en Cristo. Cierra tus ojitos y ora conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, hemos asistido a una gran jornada. Amado Padre, agradecemos porque hoy en esta reflexión nos hemos podido dar cuenta que tal vez
de lo equivocado en que hemos estado todo este tiempo sobre el concepto que tenemos de libertad. Los seres humanos pensamos que libertad era hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por tener ese error conceptual? Hoy aprendimos que la libertad es Cristo y la libertad verdadera la encontramos en Él. Yo pongo en tus manos, amado Padre, a todos mis amigos que quieren ir a Jesús para encontrar la verdadera libertad. Aquellos que están sufriendo por problemas emocionales, sentimientos de culpa, problemas familiares, tal vez por algún mal hábito, alguna mala costumbre, y todo el tiempo vuelven a lo mismo, a sentirse prisioneros de sus propias faltas. Amado Padre, los pongo en tus manos. Quédate con ellos, bendice a sus familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, mis amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos, como siempre, tu sintonía, agradecemos tu participación y nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios te bendiga.